Hola, ¿qué tal? Les comparto cómo realizar las mediciones y cálculos para nuestra práctica 3 de laboratorio de dispositivos. El circuito está compuesto de un diodo en serie con un resistor a 1 kilo ohm y alimentado por una señal cuadrada de 10 volts pico a 100 kHz. Muy bien. Este es nuestro circuito físico. Como lo habíamos comentado, el diodo en serie con el resistor. En este caso yo estoy trabajando con el OA81, pero las mediciones son las mismas, ¿ok? Y los cálculos. Muy bien. Si interpretamos nuestro generador, nuestra señal cuadrada como un switch que está alternando entre fuente directa y fuente inversa, nos es más fácil leer nuestra curva de corriente incluso, ¿no? Tenemos una corriente de polarización directa y una de polarización inversa solamente para el tiempo de almacenamiento y en general el tiempo de recuperación inversa, que es la suma del tiempo de almacenamiento con el tiempo de recuperación. Muy bien. Una cosa más. Nosotros vamos a medir con el multímetro valores RMS. Es importante que señalemos esto porque, aunque para los voltajes vamos a trabajar un valor RMS de valor unipolar, perdón, onda cuadrada unipolar, la corriente puede ser cualquiera de estos dos. Esto depende del consumo en potencia, ¿ok? Y lo vamos a ver más adelante. Mientras más grande el voltaje, es más probable que se comporte como un valor RMS de onda cuadrada unipolar. Esto por lo que se está filtrando a la entrada. Las corrientes de polarización directa e inversa se calculan de la misma manera, eso no cambia, independientemente de la raíz cuadrática media. ¿Ok? La primera señal que vamos a trabajar es una señal de 5 volts a 6.5 kHz. Entonces, bueno, vamos a comprobar cálculos y a comprobar mediciones. Bien, una vez que ya establecimos nuestro generador de ondas en 5 volts pico y 6500 Hz, procedemos a realizar las mediciones con nuestro multímetro. Entonces, el circuito en general está midiendo 1.851 volts de corriente alterna. Hay que recordar que esto es un valor en RMS para el tipo de onda unipolar. Significa que la amplitud se va a estar dividiendo sobre raíz de 2. Entonces, como son 5 volts pico, realmente está recibiendo una amplitud de 2.5. Y si dividimos 2.5 sobre raíz de 2, nos da un valor muy similar al que se está mostrando en la pantalla. Conectamos los terminales en los extremos del circuito. ¿Ok? Y este sería nuestro valor de voltaje para el diodo. Conectamos los terminales del multímetro en paralelo con el diodo. Pasamos a la corriente. Bien. Este es el valor que medimos para la corriente. Desconectamos al principio del circuito. Realmente no importa dónde estaríamos desconectando. Yo por conveniencia decidí desconectar al principio del circuito y conectar en serie los terminales del amperímetro. Procedemos a realizar los cálculos con los valores de voltaje que tenemos y sería la resta del valor que está recibiendo el circuito entero con respecto al voltaje del dispositivo. ¿Ok? Aquí hay algo que me gustaría aclarar y es que se sugiere que calculemos los dos tipos de corriente, con y sin la raíz cuadrada de 2. Esto porque en un primer vistazo es un poco complicado confirmar si la onda se está comportando de manera unipolar o bipolar en la corriente. Entonces, bueno, como yo ya había realizado los cálculos anteriormente, solamente voy a dejar los cálculos que realicé con la raíz cuadrada de 2. Significa que estamos trabajando con voltajes pico, ¿ok? ¿Y qué tipo de onda cuadrada trabaja con voltajes pico y con corrientes pico? Es la onda bipolar. Es lo que aclaramos acá. El pico es la amplitud. No dividimos sobre la raíz cuadrada de 2. Por eso multiplicamos por esa raíz. Entonces concluimos que su comportamiento se parece más al de la onda bipolar. Esto pues porque hay una mayor cantidad de potencia que se está consumiendo.
con respecto pues al voltaje de umbral. En el caso de este diodo me parece que es 0.55, pero está alrededor de ese valor, que es bastante similar al valor teórico del voltaje de umbral de germanio, que son 3 volts, perdón, 0.3 volts. Procedemos a trabajar con la señal de 3 volts pico pico a 2 kHz. Muy bien, una vez que ya establecimos nuestro generador en 3 volts a 2 kHz, procedemos a medir. Como yo tenía el amperímetro ya conectado, pues vamos a leer primero la corriente. Podemos ver que todavía podemos incluso cambiar de escala a microamperes, no se está desbordando. Vamos a aumentar el brillo. Y leemos una cosa más. Tiene que ser en corriente alterna. 591 microamperes. ¿Sale? Esta es una corriente que nosotros estamos midiendo para todo el circuito. Procedemos con los voltajes, empezando por el voltaje del circuito. Bien, una vez ya conectamos los terminales del multímetro al circuito, nos dice que se están consumiendo 1.465 volts. Procedemos a medir el voltaje en las terminales del diodo. Y por último, el voltaje que se mide en el diodo es de 0.882 volts. Conectamos en paralelo las terminales del diodo. Registramos estos valores. Bueno, yo ya los había calculado, perdón, medido. Y estas fueron las mediciones anteriores. Son bastante parecidas. Entonces procedemos a calcular la corriente. Nuevamente, como les había comentado, se sugiere que se trabaje la corriente multiplicando por raíz de 2 la diferencia de voltajes y una corriente en la que no se esté multiplicando por esta raíz cuadrada de 2 para confirmar cuál es el comportamiento de la onda. Vemos que es de 584. Si no lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2, significa que estamos trabajando con los valores RMS de la onda unipolar. ¿Y por qué es unipolar? El comportamiento de la corriente, porque se está consumiendo menos potencia. Es lo que ya habíamos comentado. Estamos trabajando con un diodo que tiene voltaje de umbral de 0.5 volts, 0.55 aproximadamente, y pues el voltaje pico que le está llegando es de 1.5. La verdad es que, aunque sí hay diferencia, no es tan grande todavía. Entonces, hay un menor consumo en potencia. Espero este video les sirva para corroborar, para confirmar cualquier antecedente teórico y para que pues podamos concluir esta práctica en el laboratorio. Me despido y pues gracias.